bienvenidos a otro programa de Mi Rincón Favorito. Hoy nos hemos venido hasta La Flecha, concretamente estamos en la Plaza Mayor de este municipio aledaño a Valladolid, porque vamos a hablar con un deportista que lleva aquí muchos años ya afincado y podríamos decir es casi un vallisoletano más. Vive aquí en La Flecha, una localidad a la que bueno, pues se tiene obviamente mucho cariño, pero su vinculación va mucho más allá con Valladolid y con el balonmano. Vamos a saludar ya a Óscar Perales. Hola, ¿qué tal, Óscar? Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, me has traído hasta La Flecha, porque como bien decía ahora es donde tú vives y donde podríamos decir pasas pues buena parte del tiempo y muchos buenos momentos, ¿no? En esta misma Plaza Mayor. Sí, en principio, pues bueno, fiché por Valladolid para 5 añitos y ya llevo más de una década. ¿Qué te iba a decir? Sí, la verdad que Arroyo es un pueblo que se parece mucho al mío de Cantabria y en cuanto vinimos pues nos acogió muy bien. Es, como tú ya has visto, muy cómodo y en esta plaza es donde he visto crecer a los hijos de todos mis compañeros de balonmano y luego a los míos propios. Entonces, pues bueno, es un rinconcito especial que siempre que sale un poco el solecillo, pues venimos a intentar pasar un poco de tiempo. De hecho, me decías ahora que incluso después de muchos partidos os veníais aquí un poco con compañeros a celebrar y entrenamientos. Sí, después de los entrenamientos, pues mucha gente que vivía en Valladolid, pero bueno, aquí teníamos más o menos el núcleo de la mayoría del equipo, porque aquí vivía Bilbilla, vivía Sierra, sí, vivía Edu, vivía Milosajevic, bueno, éramos muchos los que vivíamos aquí, entonces los de Valladolid los atraíamos un poco aquí, y bueno, en la misma terraza de ahí de los jubilados, pues comentábamos por los entrenamientos o después de los partidos, pues veníamos y teníamos un poco ese tiempo, ¿no?, de esparcimiento y de desconectar un poco y que también es necesario. Es cierto eso que has dicho, porque los jugadores tradicionalmente, por ejemplo, de fútbol se han afincado en Parquesol, cerca del estadio, pero los de balonmano hubo una época en que todos os venéis aquí. Sí, no sé por qué, pero bueno, la verdad que, porque yo creo que la mayoría también de los jugadores venían con familia o con intención de formar una familia. Yo creo que es un entorno muy agradable, ¿no?, muy de pueblo, que bajas a un par de calles y tienes absolutamente todos los servicios, es muy agradable, te plantas en el centro de Valladolid en nada. Yo, que me gusta pues desplazarme en bici, que tengo una bici eléctrica, pues bajo una calle y ya estoy en la avenida Salamanca y me planto en Valladolid en apenas 10 minutos en cualquier sitio. Entonces yo creo que por eso nos afincamos un poco todos aquí, ¿no?, que nos gustó la zona y pues bueno, todos los que venían pues les intentábamos un poco captar para ser cada vez más los que nos sentábamos en la terraza a comentar el partido o los entrenamientos. Pero la verdad que unos años que lo recuerdo con muchísima felicidad y sobre todo, como tú has dicho antes, con muy buenos y gratos momentos. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te trata ahora mismo la vida? Porque no has parado desde que tuviste que dejar el balonmano mucho antes de lo que te hubiera gustado por una lesión de la que enseguida vamos a hablar. Sí, bueno, tú lo has dicho, intento no parar, ¿no?, porque si paras el mundo sigue girando y te pierdes cosas. Entonces hay que seguir un poco caminando hacia adelante, ya a veces un poco más despacio, otras veces más deprisa, pero bueno, ahora formo parte del Atlético de Valladolid, llevo un equipo juvenil, coordino todos los equipos de la cantera base. No me aburro, la verdad, tengo el tiempo ocupado, que yo creo que también en estos tiempos que corren es importante, y a eso me dedico ahora, pues vinculado, como no, pues al mundo del deporte y más específico al balonmano, porque no concibo mi vida sin tener, pues eso, de forma directa o indirecta, algo que ver con el balonmano. ¿Has superado de alguna forma esa lesión que te hiciste en el año 2011, ¿no?, y que te obligó aproximadamente en ese año, pues, sí, yo creo, sí, luego tuve dejar... un año y medio de operaciones, rehabilitación y demás, pero no pudimos sacar adelante. Bueno, es difícil, ¿no?, sobrellevar una lesión y decir que puedes superar una lesión que encima pues te aparta, ¿no?, de los terrenos del juego y tan pronto, ¿no?, como me pasó a mí. No tenías ni 30 años. Eso no, ni por asomo, tenía 26 para 27. Entonces, claro, cuando ya tienes una lesión y has hecho toda tu carrera y te llega una lesión con 36, 35 años y ya tienes que, como se suele decir, colgar las botas, pues bueno, más o menos que lo asumes. Pero yo no estaba preparado en ningún momento para, con esa edad, en el mejor momento de forma de mi carrera deportiva, que una lesión pues me iba a hacer abandonar y dejar el balonmano. Pues se lleva como se puede, sobreviviendo. La herida hay días que duele más, la herida hay días que duele menos, pero intentas, pues como ya te he dicho antes, convivir un poco con la lesión, porque sí que es verdad que a mí es una lesión que me ha dejado secuelas, que en el día a día también me cuesta seguir el ritmo de mis dos pequeñajos y que bueno, que en un futuro esperemos que próximo pues pueda solventar y pueda hacer una vida un poco más plena, ¿no?, de
de lo que la tengo ahora. Pero como ya te he dicho antes, pues no me queda más remedio. Ha sido así, lo tengo que asumir, los problemas llegan y lo único que podemos decidir nosotros es cómo afrontar esos problemas o cómo intentar darle solución a esos problemas, pero el problema va a seguir estando ahí. Una lesión que se complicó en la operación, que hubo ahí algún fallo médico, siempre puede haberlos lógicamente. En cualquier caso, lo que parecía algo temporal, esa lesión que iba a ser temporal, te apartó definitivamente de los terrenos de juego, efectivamente, cuando mejor estabas. Poco después de la Recopa, con el balonmano Valladolid, bueno, ya tocando casi a su fin, pero en pleno auge también. Es muy difícil de asumir eso. Sí, yo había recibido ya la llamada de la selección. La llamada de la selección. Justo ese año que me lesioné ya tenía una oferta pues, del extinguido Atlético de Madrid, me habían llamado de Francia, sobrevolaba también esto de que estaba de moda antes de nacionalizar a jugadores para que jugaran con otros países. Entonces, pues bueno, estabas un poco pues, en el candelero donde todo jugador quiere llegar, ¿no? Estar ahí un poco, que hablen de ti, que hablen bien de ti y hacerte, pues bueno, al final un pozo que puede servir para labrarse tu futuro. Pero llegó la lesión, nadie elige cuándo ni dónde sucede, me llegó en el mejor momento. Me acuerdo perfectamente del momento de la lesión, no hay a veces que lo intento borrar, pero es una de las cosas que se quedan ahí archivadas en el disco duro. También me acuerdo perfectamente, nada, un cruzado, Perales, tiene buena calidad ósea, tiene buena calidad muscular. En vez de en 6 meses, seguro que en 5 va a estar a tope. La operación desde el principio, pues bueno, la operación en principio fue bien, pero cogí una infección de quirófano, me la detectaron muy tarde, tuve la infección 20 días dentro de mi rodilla haciendo de las suyas, me comió absolutamente todo por dentro y luego ya, pues bueno, las sucesiones operaciones que he tenido después e intentar librar la rodilla, pues no ha servido para nada, porque al final esa infección de 20 días pues me comió absolutamente toda la rodilla y no pude, por más que hice, de meter 7, 8, incluso 9 horas diarias de rehabilitación de mañana y tarde, yo hice todo lo que estuve en mi mano, pero no pudimos salvarla. ¿Cómo asumes ese momento? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que empiezas con el calvario de los quirófanos hasta que ya tu cabeza se mentaliza de que Si te soy sincero, y bueno, esto lo sabe mi círculo familiar, mi mujer, me olvido un poco del balonmano y de mi rodilla con el nacimiento de mi hija, de Sofía, y cuando nos desvelan que está enferma de leucemia. Rápidamente se me olvida la rodilla, se me olvida el deporte, se me olvida el balonmano, se me olvidan los dolores y mi prioridad es intentar estar con mi hija el máximo tiempo posible e intentar salvar la vida de mi hija. Y ese es el punto de inflexión. Hasta ese momento le daba vueltas y vueltas y vueltas al momento, a por qué me paré, por qué me frené, por qué no seguí más rápido, por qué no me operé en otro sitio en vez de aquí, por qué no operarme más tarde, más temprano. Pero yo creo que el punto de inflexión que tuve en mi vida para empezar a superar la lesión fue cuando nos dieron la trágica noticia de la enfermedad de mi hija. Al final supongo que dirías, es muy injusto, ¿no?, que me ande preocupando yo de mi rodilla cuando... Sí, bueno. es cuestión de prioridades. Al final yo creo que la vida es cuestión de prioridades y para mí lo más importante era el deporte y el balonmano. ¿Hasta qué? Hasta que nació mi hija y lo más importante era mi hija, no el deporte. Entonces, pues bueno, digamos que esto no tapó, pero sí que me ayudó a, como ya te he dicho antes, a cicatrizar esa herida del deporte y se abría otra nueva con mi vida personal y con todo lo que aconteció con la enfermedad de mi niña. Pero siempre lo digo, ¿no? Lo sabe mi entorno familiar, mi mujer, que nuestra hija nos ayudó mucho más de lo que ella pensaba, siendo una mocosa de 2 meses. No sé, yo siempre he dicho que eres un ejemplo para mucha gente, porque luego todo lo que has impulsado al final, no sé, eres yo creo un poco el espejo en donde mirarte, ¿no? Donde se puede mirar un deportista cuando le van sumamente mal las cosas, cuando ya no puedes tocar más fondo en el plano personal. Sí, porque siempre dicen que las malas rachas terminan, pero claro, no sabes cuándo van a acabar y cuándo terminan. Y tú al final miras al fondo del túnel y la luz igual es muy tenue, ¿no? O está muy lejos y no sabes cuándo, como tú bien has dicho, cuándo vas a tocar fondo. Pero ese día tiene que llegar y tenemos que intentar estar preparados para volver, como yo siempre digo, a la normalidad, aunque la vida continúa no de la misma manera, porque es diferente, pero yo creo que cambia mucho los aspectos de la vida, sobre todo en cuestión de prioridades. Tú
sido uno de los jugadores más prometedores y uno de los mejores jugadores de balonmano de este país. Viviste los años dorados del Ademar de León, también aquí en Valladolid. Hablábamos de esa bueno, pues, trágica lesión, pero lo cierto es que tu llegada a Valladolid fue de lo más ilusionante, precisamente desde el Ademar de León. ¿Cómo era el Óscar Perales, jugador más joven que recuerdes conservas del inicio del balonmano en tu vida? Pues yo empecé en León con 17 añitos. Fui prácticamente siendo un niño y de repente me encontré allí con eslovenos, con rusos, con suecos, que me sacaban todos, pues bueno, mucha experiencia. Yo aún no tenía pelos en las piernas, como se suele decir, y ellos ya eran todos unos hombres. Era un niño metido en un mundo de hombres. Y recuerdo pues, que los comienzos fueron muy difíciles, ¿no? En la residencia de estudiantes, solo, alejado de mi familia, que todo siempre me había apoyado, pero siempre había estado con ellos. Y bueno, los comienzos, como yo creo, como todos los deportistas que salen de casa y que van solos, son muy complicados, son difíciles. Pero bueno, allí nos arropamos también, formamos un buen grupo, con Raúl Enterríos, con Yelela Mariano, Antonio Cartón, Carlos Prendes. Hicimos mucha piña, los jóvenes al final entrenábamos muchísimo tiempo, pero sabíamos para lo que entrenábamos. Sabíamos que entrenábamos pues, para que en teoría nos dedicáramos al mundo del deporte y del balonmano. Y después por la llamada de Valladolid, sinceramente no me lo creía porque bueno, yo era un niño de pueblo que jugaba en León, intentaba hacer lo mejor posible, estaba echando una mano, los 2-3 primeros años fueron de formación, luego los otros 2 siguientes sí que ya tenía un poco más de peso específico en el equipo, pero ni por asomo pues imaginaba que me iban a llamar para otro club puntero, ¿no? Y cuna del balonmano como era el balonmano Valladolid, y que Juan Carlos Pastor decidiera pues, que yo formara parte de ese proyecto. Para mí fue muy ilusionante, la verdad. Antes de venir a Valladolid, quiero que me destaques o que me cuentes con qué te quedas de tu paso por León. ¿Qué aprendes de Manolo Cadenas en esa etapa tan joven y sobre todo de esa ¿Qué me quedo con? Te lo habrán dicho ya todos los deportistas, entonces voy a ser un poco tópico. No con los títulos. No con los títulos, porque la verdad la Recopa yo era todavía un chavalín, sí que tuve participación en la fase previa, pero bueno, la sentía mía, pero no tanto luego como se ganó aquí. Pero al final son los amigos que haces, compartes muchos buenos momentos, pero sobre todo malos. Y yo creo que allí hicimos una piña muy grande, horas y horas de entrenamiento, entrenar por la mañana muchas horas, no te da tiempo de ir a casa a comer, pedirte algo rápido al pabellón, echarte una siesta de 15 minutos en las colchonetas del gimnasio porque vuelves a entrenar otra vez con el segundo equipo a las 3:30, entonces eso sí que forja. Antes mi padre decía que el servicio militar es lo que hacía las amistades para toda la vida, ahora no tenemos mili, pues yo creo que el deporte es un poco lo que se puede asemejar. Luego pues sí que momentos buenos, la Recopa, momentos malos, pues que perdimos una Recopa también en la final en León contra los alemanes. Yo precisamente perdí ese último pase, que luego años después, siempre lo recuerdo porque antes de subir el contraataque, que pude meter el último gol que nos dio aquí la Recopa en Valladolid, sí. Se me pasan imágenes el pase que perdí, que me acuerdo perfectamente que vi al ruso solo, a Denis Kloslikov, le intenté pasar, pero me la cortó Pascal Hens. Pues antes de que me diera Sierra la bola, vi esa imagen. Y digo, esta vez no la puedo perder. Entonces ya no miré a ninguno de mis compañeros, cogí el balón yo solo, tiré para adelante y tuve la oportunidad un poco de resarcirme de ese error que años anteriores tuve León. Entonces, como ya te he dicho, es un cúmulo de cosas buenas y de cosas malas que al final tienes que poner en la balanza y veremos a ver si al final de la trayectoria pues gana lo positivo, que espero que sí. Lo cierto es que después de tu paso por León, Dionisio, el balonmano Valladolid decide pagar esa cláusula de rescisión por Óscar Perales. Supongo que no tuvo que ser fácil, ¿no? Ese paso de León a Valladolid un poco más en el plano social que deportivo. Bueno, incluso. Yo siempre lo he dicho, soy cántabro y no entendía un poco el derbi castellano-leonés, ¿no? Y que era tan visceral, ¿no? Y tan intenso. Luego ya una vez que estás metido en León y que luego juegas en Valladolid, lo entiendes, pero al final sí. Yo era cántabro y veía como un partido más, pero sí que es verdad que fue complicado porque los derbis se vivían muy intensamente y de forma casi, como ya te he dicho antes, visceral, y era un partido casi a muerte, que yo creo que también necesario para el deporte, ¿no? Pero que al final los deportistas lo vivimos como un deporte más, como un partido más, y que tenemos que intentar evadirnos un poco de eso, pero ya te digo que días previos al partido, al derbi, tanto en León como en Valladolid, eran siempre mucho más nerviosismo que en los partidos normalmente que con otros equipos, pero son buenos recuerdos todo, la mayoría. Yo creo que al final este culebrón, por llamarlo así, ha tenido un final feliz, porque bueno,
El Valladolid me ha querido desde el principio, que yo se lo agradezco enormemente porque ha apostado por mí muy fuerte y ahora está claro que ahora yo solo tengo que devolver esa confianza también hacia ellos, pero que para mí pues también me ha hecho un gran favor y como ya ha dicho el presidente, todos hemos hecho el esfuerzo para que esta presente campaña ya fuese jugador del Valladolid. ¿Qué vestuario te encuentras cuando llegas a Valladolid? Bueno, pues un vestuario ya, yo creo, yo he tenido la gran suerte de vivir en León, un muy buen vestuario, pero claro, eran jugadores ya muy veteranos, jugadores internacionales que venían ya de vuelta, croatas, eslovenos, que habían sido campeones del mundo, campeones olímpicos. Y bueno, aquí en Valladolid, un poco más de lo mismo, pero con gente un poco más cercana, ¿no? Más familiar, como ya te he dicho antes. Nosotros luego nos juntábamos todas las familias a tomar algo después de los entrenamientos o después de los partidos, ¿no? Al final sí que creamos una pequeña gran familia que luego lo transferíamos al campo, ¿no? No es que nos llamáramos bien en el campo y luego fuera cada uno hacía su vida, sino que todo era un poco un todo, ¿no? Yo luego con Víctor Hugo hice muy buena amistad, con Gurbindo, que es que luego han sido amigos míos para el resto de mi vida y han sido, como ya te he dicho antes, partidos buenos porque venías aquí a celebrarlos, pero cuando perdías pues también te llamabas los unos a los otros pues para contarte un poco las penas. Y me encuentro, ya te he dicho, un vestuario pues que me arropó desde el principio y que luego, pues, como ya te he dicho antes, el buen ambiente que había fuera del campo lo intentábamos transferir dentro del campo. Y yo creo que eso también la gente extranjera que venía de fuera, que venía un croata, venía un esloveno, venía un sueco, le hacíamos parte de nosotros inmediatamente, ¿no? Era ya formaba parte del grupo y él se sentía uno más. Y es lo que me pasó a mí un poco también cuando llegué, ¿no? Venía un poco de otro entorno diferente, de otra forma de ver el balonmano, y de repente pues en 2 o 3 semanas estabas un poco acoplado al vestuario, no al sistema de juego. De hecho, no tardaste nada en hacerte, digamos, tal hueco que te convertiste en uno de los líderes de Bueno, este yo también vestuario. soy un chico bastante extrovertido, hice muy buenas migas también con los que se suelen decir más experimentados o las vacas sagradas del vestuario de Valladolid, y como ya te he dicho antes, pues bueno, no fue difícil. Para mí fue muy fácil llegar, ¿no? Y que rápidamente todos nos acoplamos en un todo rápidamente. También yo creo que la actitud de cada jugador y que va en cada persona, ¿no? Si eres más introvertido, siempre cuento que Ávila es un tío muy introvertido, lleva años jugando a balonmano y todavía le cuesta abrirse. Entonces, bueno, cada uno es diferente y es totalmente un mundo. Me decías, me hice rápido al vestuario, a la gente, a Valladolid, que no al sistema de juego, eso tardó más en llegar, ¿no? Eso tardó, pues como todos sabíamos, medio añito más o menos. Eso ya llegabas y decían, tranquilo, hasta enero no vas a jugar bien. Pero bueno, si yo vengo de León de meter 140 goles en la temporada pasada, ¿cómo no voy a saber jugar a balonmano? Y es verdad que se te olvida jugar a balonmano porque son muchos detalles, son muchas cosas que tienes en la cabeza y al final no te centras en ninguna. Pero en 5 meses, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pues conseguimos también empezar a jugar muy bien a balonmano y yo ser parte integrante de ese sistema de juego que me costó, porque yo siempre me he catalogado como un jugador un poco más anárquico, ¿no? Antes de subirme al autobús que me llevó a León, me dijo mi padre ese consejo que lo llevo siempre: sé tú mismo, no cambies, sé tú mismo, no cambies. Entonces yo había sido siempre muy anárquico, iba un poco a mi bola, siempre hacía un poco lo que me daba la gana, y dentro del sistema de juego ordenado que nos ofrecía Pastor, pues bueno, yo siempre daba pinceladas, ¿no? De ese juego anárquico, de hacer un poco lo que me da la gana. ¿Qué te pedía Pastor? Pues yo qué sé, a veces imagínate que todo el juego nos lo decía que lo focalizábamos hacia la izquierda y yo llegaba y me iba a la derecha. Entonces eso también era difícil para la defensa, ¿no? Eran muchos detalles, vivíamos muy intensamente el balonmano, vivíamos por y para el balonmano, y yo creo que teníamos que estar preparados para en cualquier momento que nos dijeran algo, pues saber actuar. Pero para mí fue complicado porque venía de un juego un poco más anárquico de León, donde premiaba el físico, y aquí en Valladolid pues se deja un poco el físico de lado, tienes que estar en forma, pero se premia un poco más la riqueza táctica, ¿no? De saber qué hacer, cómo hacer y cuándo lo tienes que hacer, y eso es complicado para un jugador. Hace no mucho entrevisté a Roberto, que también coincidió en esa época con vosotros, lógicamente, él era muy joven, y hablamos de la famosa Recopa de 2009, dice que a él lo que le tocó, como canterano que era estudiarse las jugadas del equipo rival, ¿no? Que era su cometido. Supongo que vosotros lo vivisteis de otra forma. Sí, la verdad es que, bueno, Pastor hacía 2 equipos, ¿no? Y un equipo se tenía que aprender las jugadas del otro en ataque para nosotros entrenar la defensa y viceversa, ¿no? Y la verdad que chavales jóvenes que empezaban o que estaban metidos en la plantilla, como es el caso de Robert, nos ayudan, vamos, sumaron como uno más, aunque luego no tengas tanta incidencia en el juego, pero los días previos, el trabajo de todos al final pues consiguió que
por muy poquito, pero consiguiéramos esa ansiada recopa que tanto queríamos. Pero ya te digo que es que entrenábamos, yo cuando se lo cuento a la gente, entrenábamos los rebotes de los penaltis con Pastor. O sea, al final había 5 minutos, tirábamos penaltis. Eso es importantísimo. Y luego, dependiendo claro. si el jugador era alto, era pequeño, tendencia de lado de tirar, si tiraba arriba, tiraba abajo, había una disposición de los jugadores en el campo. No era lo mismo que tirar a un jugador pequeñito que un jugador alto. O sea, hasta ese punto llegaba un poco que Pastor quería tenerlo todo estudiado, ¿no? Luego en el partido. ¡La parada de Sierra! Ha parado Sierra, busca Perales y el gol. El gol de Óscar Perales en contragolpe en primera oleada. Se ha roto Perales. Se duele Perales de los gemelos como siempre. Se ha roto, pero nos ha podido dar la copa Perales con ese gol. ¿Qué conservas de ese día, del día en que levantáis la Recopa de Europa en 2009? ¿Qué conservo? Nada más veo gente de amarillo por todos lados. Ese es mi recuerdo, ¿no? Y que viene encima, tengo la suerte de que puede venir toda mi familia, que no me ha podido ver en muchos partidos y que encima pues, tenemos la suerte de que ganamos. Y veo una ciudad volcada de algo que se ansiaba, que se quería, que se deseaba y que al final nosotros tuvimos la suerte de ser esa generación que lo consiguió, pero mucho antes había otras generaciones que lo intentaron. Y ya te digo, recuerdo un Pisuerga abarrotado, pero lleno. Un calor hacía ese día. Muchísimo calor. Y nada, pues bueno, luego la suerte estaba echada, habíamos entrenado muy bien toda esa semana. Ese partido yo creo que fue uno de los peores partidos de la temporada, porque no jugamos nada bien a balonmano. Pero bueno, lo sacamos por oficio, nosotros queríamos esa ansiada recopa, al final la conseguimos y recuerdo que nada más dárnosla también pues se nos rompió, se nos cayó la parte de arriba. Luego también nadie quería llevársela para el día siguiente de la celebración, entonces me la llevé yo a casa, la tuve aquí en casa con todos mis amigos sacándose fotos con la recopa, tomando aquí algo también con la recopa ahí puesta en la mesa. Entonces bueno, tuvimos la suerte de vivir ese gran momento y de recordarlo con muchísima felicidad, la verdad. Óscar, no nos queda mucho tiempo de entrevista, hemos ido dando saltos en el tiempo, pero no quiero, lógicamente, cerrarla sin hablar de tu paso por Inclusport y por Handball Team, un equipo de balonmano que fundas en el año 2014 con jugadores como la Mariano, pero sobre todo, ¿por qué decides dar ese paso a este tipo de acciones sociales tan bonitas y tan importantes? Bueno, porque consideramos que el deporte es un bien común para todos y tenemos que ofrecer esa herramienta, ¿no? Pero aunque suene muy políticamente correcto, es que funciona. Es que ahora mismo chicos que tenemos con TEA han mejorado en sus capacidades de aprendizaje a nivel de estudios, a nivel físico. Ahora mismo por la pandemia no podemos realizar la actividad. Los chicos llevan sin actividad desde febrero, desde marzo del año pasado. Un año entero sin actividad. Un año entero. Los chicos van peor en el cole, son más agresivos, están un poco más irascibles, un poco en lo que nos pasa a la sociedad en general, pero chicos que tienen pues este tipo de conductas se les agrava mucho más. Entonces comenzamos como, aunque suene mal, porque no quiero llamarles cobayas, pero a modo de experimento, a ver qué pasaría si a chicos con TEA les enseñamos balonmano, pero es que vimos que funcionaba. Y a partir de ahí pues ya nos abrimos a absolutamente todos los campos. Luego empezamos con el balonmano en silla de ruedas, que es también súper dinámico. Yo tengo una discapacidad, entonces ¿por qué no puedo hacer yo también balonmano desde otro punto de vista? Pero entonces ofrecer un poco a la sociedad la herramienta de poder disfrutar del balonmano. Entonces es como empezamos con apenas 8 chicos y a día de hoy pues tenemos casi 45 chicos con TEA, más luego tenemos otro grupo de 15 chicos con discapacidad física que entrenamos a balonmano en silla de ruedas. Entonces, al final, tú imagínate que tu vida un día da un vuelco de 180 grados, tienes un accidente de coche y todo lo que te gusta hacer ya no lo puedes hacer o lo puedes hacer pero de forma diferente. ¿A quién acudo? ¿A quién voy? ¿Con quién tengo que hablar? Entonces, Inclusport es nada más que esa herramienta, ¿no?, de intentar normalizar esa situación y de dar pues bueno, la posibilidad a los chicos de practicar deporte y en este caso el balonmano, que es de lo que sabemos algo. ¿Nos permite la Junta, las
ilusiones que podáis de alguna forma estar con estos chicos en estos Al final ya sabéis cómo va todo, si no es deporte federado ahora mismo está muy complicado, y luego estos chicos, la mayoría de ellos son gente de riesgo, son personas que luego tienen cardiopatías, que tienen problemas respiratorios, y que incluso los propios padres tienen mucho miedo, ¿no?, a que los chicos hagan una actividad grupal. Ojalá que esto no se prolongue mucho en el tiempo, que vaya mejorando, porque de verdad es algo necesario para estos chicos, incluso bueno, para nosotros, que yo lo echo muchísimo de menos, y sigo teniendo contacto con la mayoría de las familias que me preguntan casi cada semana, este lunes empezamos, y les pedimos paciencia y más paciencia, porque todavía no vemos que vayamos a poder empezar la actividad. Donde sí puedes estar es en el club, lógicamente, con los chavales. Claro, en el club desde infantiles hasta juveniles, que son federados, con todos ellos, guardando y respetando todas las medidas, podemos de momento entrenar. Tenemos una reunión a lo largo de esta semana para ver qué va a pasar con las competiciones, si se suspenden o no se suspenden, si sigue adelante y de qué manera, pero bueno, yo creo que es vital que los chicos hagan deporte, porque les viene muy bien, de verdad. Cuídate mucho, Óscar, ha sido Muchas un auténtico gracias. placer, estaremos en contacto y bueno, pues ya nos contarás qué tal esa rodilla, a ver cómo va respondiendo en un futuro. Muchísimas gracias y pues eso, sobre todo gracias por la labor que haces con Muchas todos. gracias a vosotros por llevar el deporte siempre en voz alta y acordarse de todos los que lo componemos. Pues hasta aquí nuestra entrevista con Óscar Perales, con el que hubiéramos estado hablando mucho más tiempo, porque como han visto es una persona que tiene mucho que contar. Nosotros lo dejamos, nos despedimos desde Arroyo, desde la Plaza Mayor de la Flecha, y les posponemos para que en una semana estén con nosotros, porque volveremos a estar con otro deportista y en otro punto de la ciudad. Hasta entonces, buena semana.